buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a esta sesión del curso sobre la década de 1970, gobierno de los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. El día de hoy, el doctor Alejandro Carrillo Castro será nuestro ponente, quien va a exponer el tema relativo al gobierno de José López Portillo. Antes de cederle el uso de la palabra, voy a permitirme leer una semblanza curricular de nuestro ponente. El doctor Alejandro Carrillo Castro es licenciado y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Del año 2008 a la fecha es director de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. Entre los cargos públicos que ha desempeñado se encuentran abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos de la Secretaría de la Presidencia, secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, director general del ISSSTE, cónsul general de México, circunscripción correspondiente al Medio Oeste de los Estados Unidos con sede en Chicago, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos, con nivel de embajador, presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, delegado político en la Delegación Cuauhtémoc, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal, comisionado del Instituto Nacional de Migración y miembro del patronato de la UNAM. También se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y también de la Facultad de Ciencias Políticas de esta misma universidad. Del año 2009 a 2010 fungió como presidente del Comité del Centenario de la Revolución dentro de la comisión organizadora de las conmemoraciones del bicentenario del inicio de la independencia y del sesquicentenario de las leyes de reforma y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Entre su producción literaria se encuentran Conversaciones con Carranza, El Senado y el Federalismo, México, Memoria y Futuro, Constitución de 1917, 100 años de vigencia, estabilidad y evolución, la Constitución a debate, un siglo de vigencia, 40 años de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y también el volumen sobre el gobierno que formará parte de una serie que hemos hecho en el marco de los 100 años de nuestra Constitución. Esta serie se llama México y la Constitución de 1917 y que próximamente saldrá a la venta. Por lo que el doctor Alejandro Carrillo, le damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer muy puntualmente a mi distinguida amiga, la doctora Patricia Galeana, que nos hayan invitado en esta ocasión a hablar sobre otro de los sexenios del gobierno mexicano a partir de la vigencia de la Constitución de 1917 hasta la fecha. Hace unas semanas estuve aquí platicando con la audiencia sobre las características del sexenio correspondiente al presidente Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil y egresado de la universidad después del inicio de la Revolución Mexicana. Y hoy me corresponde hablar sobre la década del gobierno de José López Portillo, el sexenio de José López Portillo, que también a mi juicio tiene o representa una singularidad que caracterizó los 6 años en los que estuvo al frente del Poder Ejecutivo y que, para bien o para mal, según lo vean sus apologistas o sus detractores, también marcó un hito en lo que ha sido el desempeño de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Algunos han incluso señalado que muy probablemente el gobierno, los 6 años de José López Portillo fueron los últimos años en donde se siguió de alguna manera la idea
de que los gobiernos de la República tenían un compromiso ideológico muy cercano a lo que quedó establecido en la Constitución de 1917, Constitución emanada de un movimiento popular revolucionario, pero que correspondía, como lo sabemos ahora, a un México muy distinto al que nos ha tocado vivir. El México del que emana la revolución de 1910-1920 y que tiene como marco jurídico la Constitución de 1917, era un México de no más de 15 millones de habitantes, en los cuales cerca del 90%, o un número muy cercano a ese 90%, era una población eminentemente rural, campesina, que no tenía la posibilidad de tener acceso a los bienes que hoy son relativamente normales para la mayoría de la población, ni la educación, ni la salud, ni la posibilidad tampoco de ser propietarios de la tierra en la que la mayoría de ellos trabajaba. Es discutible porque se puede decir que el primer año del gobierno que sucedió a José López Portillo, el de Miguel de la Madrid, sirvió para culminar desde el punto de vista de las reformas a la Constitución de 1917 ese proyecto de país que se entendía ligado muy estrechamente a lo que habían sido los propósitos del movimiento social llamado la Revolución Mexicana, y que a partir de entonces, y subrayo, a partir del segundo año de la administración de Miguel de la Madrid, él mismo escribe en sus memorias, que les puso por título Cambio de rumbo, pues él acepta que ya no daba para más el modelo gubernamental que había surgido de la Revolución de 1910 y que estaba plasmado como tal en las disposiciones de la Constitución de 1917. Pero vayamos al tema que se me ha encargado, el sexenio de José López Portillo. Al igual que todos los demás periodos presidenciales de 1917 a la fecha, es interesante preguntarnos de dónde se viene, para conocer la circunstancia en la que aparece este gobierno y este personaje, este presidente, y qué le sigue, para saber efectivamente en qué consistió el aporte o, si se quiere, los hechos que le tocaron vivir al gobierno encabezado por José López Portillo. Y yo me atrevería a decir que no fue un gobierno hasta entonces del corte tradicional que se había tenido en el país. Si bien es cierto que desde el inicio de la revolución han llegado a ostentar el puesto de presidente de la República personajes civiles tan característicos como Francisco I. Madero, que nunca fue militar, o Carranza, que aunque se ostentó durante buena parte del movimiento revolucionario como primer jefe del ejército constitucionalista, nunca quiso ostentar título militar alguno. Él decía que era de la misma estirpe que Madero, civilista, y él pensaba que los gobiernos modernos, los gobiernos que debería de tener el país, deberían de estar presididos no por caudillos militares,
sino por civiles, ciudadanos que tuvieran fundamentalmente como mayor título de orgullo el haber ostentado el cargo de presidente como producto de una elección popular. Eso le costó la vida a Madero, como sabemos, eso le costó la vida a Carranza, como sabemos, porque Carranza no quería entregarle el poder, el mando del gobierno a un caudillo de la revolución como fue Obregón, y aunque muchos consideran que era una obcecación de Venustiano Carranza, civil, que él hubiera preferido entregarle el poder a un civil como lo era en ese entonces el que estaba como representante de México ante Washington, secretario, era el embajador Bonillas, que no era obviamente un caudillo militar, pero como sabemos la mayor parte del ejército revolucionario estuvo secundando a Obregón, se da el golpe de Estado contra un presidente constitucional como lo era Carranza, y poco antes de morir, cuando Carranza va ya rumbo él pensaba ir a Veracruz otra vez, pero se tiene que bajar del tren donde le han levantado las vías con explosivos y se tiene que ir rumbo a Puebla, y en Tlaxcalantongo, hay muchos que dicen Tlaxcalaltongo, es Tlaxcalantongo con N, ahí es asesinado Carranza. Él antes de eso escribe un manifiesto a la nación diciendo muy probablemente esto me vaya a costar la vida, no secundar a Obregón, pero yo no considero que los gobiernos de México tengan un buen éxito, un buen destino cuando están en manos de caudillos militares, y pone como ejemplo el gobierno de Agustín de Iturbide, caudillo militar, que se convierte en emperador, el del propio Santana, que derrota, militar él también, derrota a Agustín de Iturbide y acaba siendo presidente 11 veces y llamándose o pretendiendo que se le llame Su Alteza Serenísima la última vez, y decía Carranza, los gobiernos de los civiles que han encarnado fundamentalmente obviamente Madero, él mismo, que insisto era civil y quería o soñaba para México la posibilidad de de que hubiera ya un régimen de presidentes civiles. Lo curioso es que durante la revolución, por obvias razones, después de Carranza vienen los militares sonorenses, Obregón, Calles, Abelardo Rodríguez, militares también, no sonorense, la siguiente generación, Lázaro Cárdenas de Michoacán, también militar, Ávila Camacho, también militar, y el primero que llega a la presidencia de la República después de la revolución, siendo un civil y además curiosamente egresado de la Universidad Nacional de México, todavía se llamaba Nacional de México porque un año después se convirtió en autónoma, en 29, pero fue un presidente civil, y a partir de entonces, afortunadamente para mi punto de vista, en México se ha sucedido de manera pacífica la entrega del poder ejecutivo a presidentes civiles emanados
de elecciones que se llevan a cabo conforme a la legislación constitucional y secundaria de nuestro país. Estas circunstancias, de alguna manera, permiten que en algún momento, después de los presidentes militares, y que empiece con Miguel Alemán la sucesión de gobiernos civiles, llegue al poder una persona que todavía 6 años antes ni sus amigos más cercanos creían que tenía posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Y voy a explicarles por qué, porque esto de alguna manera explica muchas de las decisiones y de las acciones que se suceden en esos 6 años de 1976 a 1982. Para empezar, después de los gobiernos de los generales, de los gobiernos de los militares y caudillos militares de la Revolución, en donde era obvio, la mayoría de los presidentes salían de la Secretaría de Guerra y Marina y de la Defensa. Después empezaron a salir de la Secretaría de Gobernación, que era fundamentalmente la Secretaría política, cuando se tomó la decisión, que yo creo en lo personal que fue una idea que se debe al general Cárdenas y al general Ávila Camacho, que conociendo ellos mismos como militares lo costoso que era y lo problemático que era que gobernaran los militares, por la tentación que había siempre a dar golpes de Estado, a dar cuartelazos, a hacer movimientos insurrectos con base en los apoyos militares que tuvieran quienes estaban al frente de responsabilidades políticas en México. Yo tengo para mí que fue una decisión muy madura de estos 2 expresidentes militares ambos, Cárdenas y Ávila Camacho, que establecen las posibilidades de que el entonces partido hegemónico surgido de la Revolución, Partido Nacional Revolucionario con Calles, Partido de la Revolución Mexicana con Ávila Camacho y con Cárdenas y luego con Ávila Camacho, abandere a candidatos civiles, porque hay que recordar que Alemán, siendo secretario de Gobernación, tuvo como principal contrincante a otro civil, el secretario de Relaciones Exteriores, que fue Ezequiel Padilla. O sea, ya estaban dadas las condiciones para que México entrara a ese estadio en donde los militares iban a estar en los cuarteles y los civiles iban a estar gobernando el país, como había sido el sueño de Madero y de Carranza. Bien, con Miguel Alemán llega una primera camada que sustituye a los militares que habían estado en el poder en nombre de la Revolución. Llega una camada de civiles, particularmente muchos de ellos, muchos miembros del gabinete de Alemán, egresados de la Universidad Nacional. Obviamente, muchos grupos políticos, pero particularmente grupos de militares que se sentían que les habían quitado el poder o la beligerancia que durante muchos años tuvieron, empezaron a criticar que habían llegado los abogados y que los abogados eran una bola de rateros y que era una bola de ladrones. Yo tengo para mí que
en buena medida también había la sensación de que los nuevos funcionarios que llegaban estaban desplazando de los negocios y de los puestos públicos a los militares, que obviamente no les gustaba mucho el cambio a que se les exigiera que regresaran a la vida de los cuarteles y que ya no estuvieran exigiendo, sobre pretexto de que si no se levantaban en armas en contra del gobierno, puestos públicos o prebendas y negocios ligados al ejercicio del gobierno. Con Alemán pues llegan por primera vez un presidente abogado egresado de la universidad, porque se me puede decir, y con razón, que cuando se asesina a Álvaro Obregón, en el que iba a ser el primer sexenio después de la revolución, en los primeros 6 años de gobierno, entra como presidente interino un abogado de Tamaulipas, Portes Gil, Emilio Portes Gil, pero fue simplemente un interregno, no fue una elección, no fue un presidente constitucional por elecciones, sino por designación del Congreso como presidente interino para convocar a las elecciones. Entonces, ya llega el momento con Alemán en que pueden aspirar a la presidencia de la República quienes no hayan sido militares o hayan tenido una hoja de servicios militares como lo fueron hasta Ávila Camacho y Cárdenas, los gobernantes de este país. Pero básicamente vienen los gobiernos de quienes durante muchos años, ya no siendo militares, tenían una carrera política casi desde la preparatoria y la universidad. Normalmente formaban parte de las juventudes del Partido Revolucionario Institucional, que se establece a la mitad de la campaña de Miguel Alemán, porque él llega como candidato todavía del Partido de la Revolución Mexicana, el creado en época de Cárdenas. Y a la mitad de la campaña, en 1946, al inicio de 46, se le cambia el nombre a Partido Revolucionario Institucional. Y desde entonces, hasta el año 2000, todos los candidatos de este partido hegemónico fueron los que ocuparon la presidencia de la República, pero la mayoría de ellos habían sido políticos, López Portillo les llama en sus memorias políticos, es decir, dedicados desde muy jóvenes a la actividad político-partidaria, bien fuera en las juventudes del partido o en los sectores que este partido tenía, el sector campesino, el sector obrero, el sector popular, y normalmente llegaban a ser precandidatos o candidatos a la presidencia después de una carrera política muy destacada, bien fuera en el propio partido, pero habían sido normalmente diputados, senadores, gobernadores y definitivamente secretarios del despacho o secretarios de Estado, como se les llama en otros momentos. El caso de López Portillo es muy especial porque él hasta los 40 años no participó en actividades políticas tradicionales de México. Él era un abogado postulante, litigaba y daba clases de teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo invitaron a dar clases de teoría del Estado en la entonces Escuela de Ciencias Políticas de la universidad y fue de los primeros que estuvo en lo que ahora ya es la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, cuando se creó la licenciatura en Administración Pública, con la tesis de que no debería de haber escuelas
de administración pública como las que hay en Francia, la ENA, la École Nationale de Administración, sino que deberían de ser las universidades públicas en donde se impartiera las licenciaturas de administración pública. Entonces, López Portillo es un maestro universitario, no es como Alemán, simplemente un egresado de la UNAM, sino es un maestro de Derecho Administrativo y de Ciencia Política y de Teoría del Estado en la universidad. Hasta los 40 años, a diferencia de otras personalidades que ya para los 40 años habían sido diputados, seguramente senadores, algunos incluso gobernadores de su estado de origen, y habían tenido carreras en la administración pública de directores, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios. No es el caso de López Portillo. López Portillo tuvo amigos políticos como Luis Echeverría, que desde muy joven en el PRI fue oficial mayor del partido, luego fue oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, luego oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, subsecretario, secretario de Gobernación y presidente. Esas eran más o menos las avenidas por las que transitaban los políticos. López Portillo no. A López Portillo lo invitan durante el gobierno de otro abogado egresado de la UNAM, muy buen orador, por cierto, Adolfo López Mateos, que sustituye a don Adolfo Ruiz Cortines, una nueva generación de políticos, pero que había sido ya senador y secretario del Trabajo. Cuando llega a la presidencia Adolfo López Mateos, modifica la estructura de la administración pública e incorpora una dependencia que va a ser muy importante en la vida tanto de José López Portillo y de México como de los siguientes presidentes que cuando esta secretaría, que se llamó de la Presidencia, se convierte en Secretaría de Programación y Presupuesto, de ahí salen 3 presidentes de la República: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Los 3 fueron secretarios de Programación y Presupuesto, pero esta secretaría, con el nombre de Secretaría de la Presidencia, se conforma en la época de López Mateos. Es interesante recordar para qué se crea la Secretaría de la Presidencia en la época de López Mateos. Desde 1930, en México, se había recomendado copiar un poco los planes sexenales o quinquenales que habían en otros países, particularmente en la Unión Soviética. Los famosos planes de 5 años, los planes quinquenales de la Unión Soviética. Algunos políticos mexicanos de la época, con Calles, quisieron hacer algo parecido y fueron los diputados del entonces Partido Nacional Revolucionario los que elaboran dentro de su partido el primer plan sexenal para el gobierno de México. Es un plan que lo hizo, un programa, un plan que lo hizo el partido en el gobierno. Algunos dicen que con la idea de que como Calles le tenía ciertas reservas y cierta desconfianza a este joven militar que no era sonorense, Lázaro Cárdenas, pues para que lo tuvieran controlado, los diputados del PNR elaboraron el primer plan sexenal. En este plan sexenal había 2 cosas interesantes. Una mención de que
debería de haber un programa de gobierno para orientar las acciones de la administración pública para que se cumplieran los propósitos de la revolución, pero en uno de sus párrafos decía que había que utilizar el presupuesto no solamente como un instrumento contable o de contabilidad, sino como un instrumento para que se cumplieran los programas del gobierno. Fue de los primeros esbozos de lo que 30 años después se llamó presupuestos por programa. Esto fue una idea de los diputados del PNR. Después, ya con el licenciado Alemán en el gobierno, las Naciones Unidas, en 1948, recién creadas, establecen una área de apoyo a los países para mejorar su capacidad administrativa. La tesis que surge, sobre todo en la década de los 50, es que los países en desarrollo, se llamaban subdesarrollados en ese entonces, no podían esperarse 100 años a alcanzar el desarrollo que habían tenido países como Inglaterra, como Francia, como los Estados Unidos, y que la única posibilidad de hacerlo era que estos gobiernos tuvieran un plan de desarrollo, un programa para quemar etapas, como decían los economistas, y que para esto era fundamental que se utilizara una técnica surgida primero en la economía, pero después en las ciencias políticas, que eran la programación del desarrollo. Me estoy deteniendo en esto porque la programación del desarrollo fue la idea con la que llega de manera obsesiva a la presidencia de la República este presidente, que era un viejo profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y que había escuchado que efectivamente lo que tenían que hacer los países en desarrollo para quemar etapas era tener planes de desarrollo. A Alemán le toca recibir la indicación de las Naciones Unidas de que los presupuestos deberían de dividirse para su ejercicio en dos campos muy precisos: el presupuesto de inversión o gasto de inversión y el presupuesto de gasto corriente. Hasta entonces esto no se manejaba como técnica administrativa y se recomendó a todos los países: separen el gasto de inversión del gasto corriente. El gasto corriente es lo que siempre se tiene que pagar, es personal, materiales, luz, etcétera. Esto siempre se tiene que pagar. Es difícil alterarlo, pero en donde puede darse la dirección del gasto y la dirección del presupuesto es en ese pedacito de 20 a 30% del presupuesto que se llama gasto de inversión. Y es el que hay que programar, decían en las Naciones Unidas. Y entonces, en 1948, este presidente salido por primera vez de la UNAM decide crear en la Secretaría de Hacienda la Comisión de Inversiones, precisamente atendiendo esta recomendación del, entonces todavía no era el Banco Mundial, sino Banco de Reconstrucción y Fomento, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empieza a surgir la idea de que la programación de las inversiones es muy importante dentro de la administración pública. Pero surgen celos entre los secretarios de Estado que sienten que el muy poderoso, tradicionalmente secretario de Hacienda, los quiere tener controlados vía sus programas de inversiones. Y entonces le van y le dicen al Alemán: oye, quítanos esta cochinada que creó el secretario de Hacienda, esta comisión de inversiones, nada más sirve para darle poder y él seguramente querrá ser presidente de la República. Estaban pensando en Beteta. Alemán, para no pelearse con sus demás secretarios, quita la comisión de inversiones. Viene el siguiente sexenio, el de Ruiz Cortines, que él sí sabía mucho de administración. Él no era contador, pero había sido tenedor de libros en Veracruz, que era más o menos lo mismo, y entonces vuelve a establecer
ya no con el nombre de comisión, sino el Comité de Inversiones en la Secretaría de Hacienda. Y le vuelven a decir todos los demás, oye, qué lata es este maldito Comité de Inversiones que le da mucho poder al secretario de Hacienda. ¿Tú quieres que tu secretario de Hacienda se convierta en tu sucesor?, le dijeron a Ruiz Cortines. No, ¿por qué? Pues entonces quítanos esta monserga. Pero ya a Ruiz Cortines le habían dicho que era importante, y él lo sabía como administrador, que hubiera efectivamente una programación de las inversiones, porque esto era muy importante. Y entonces, para que no se pelearan, le dice, voy a crear la Comisión de Inversiones, pero dependiendo directamente del presidente de la República. Y se vuelve a crear la Comisión de Inversiones que había creado y desaparecido el licenciado Alemán, ahora manejada directamente por Ruiz Cortines, con una característica muy interesante. Ruiz Cortines no es que fuera codo, pero era buen administrador, ¿no? Y entonces la comisión, que teóricamente debería de tener 4 comisionados, llegó un joven economista que le dijo, mire, don Adolfo, yo le manejo la Comisión de Inversiones, yo solito, y se ahorra usted 3 puestos más. Este joven economista se llamaba Salinas, ¿perdón? No, el padre de Salinas de Gortari. Sí. Salinas Lozano, Raúl Salinas Lozano. Y fue tan exitosa la función de la Comisión de Inversiones que el presidente Ruiz Cortines creó directamente bajo la presidencia de la República, que al año siguiente, bueno, al gobierno siguiente, algunos estudiosos de la administración pública, entre otros el que era presidente del Instituto de Administración Pública, don Gavino Fraga, le recomiendan al joven candidato Adolfo López Mateos que si quiere realmente ser un gobierno moderno, cree un departamento administrativo utilizando lo que había hecho Salinas Lozano en la época de Ruiz Cortines, y le sugieren que cree un departamento de planeación de inversiones, y luego le convencen de que mejor se llame de planeación y presupuesto, y algunos que querían ser los secretarios de esta nueva secretaría, entre otros Eduardo Bustamante, convence a López Mateos de que no le van a hacer caso si es un departamento, mejor que cree una secretaría de planeación y presupuesto. Fíjense qué parecido es a la Secretaría de Programación y Presupuesto que luego va a crear unos años más tarde José López Portillo. Entonces, esta secretaría se iba a encargar de hacer planes, de manejar las inversiones y de manejar el presupuesto. Pero aquí viene un hecho que López Portillo conoció y trató de evitarlo cuando fue presidente electo. López Mateos hace su nueva ley de secretarías y departamentos, creando la Secretaría de Planeación y Presupuesto, y se las manda a sus secretarios que ya había designado 2 meses antes para que la refrenden. Entonces, cuando le llega a don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, un proyecto de ley en donde le van a quitar el presupuesto a la Secretaría de Hacienda, el licenciado Ortiz Mena dice, esto no lo firmo yo no lo refrendo, y si usted quiere crear esta cochinada, pues aquí tiene mi renuncia. Entonces López Mateos no quería pelearse con Ortiz Mena, que había sido una sugerencia de don Adolfo Ruiz Cortines, y entonces le dice, no, pues quédese usted con el presupuesto, quédese usted como secretario, pero ya había nombrado secretarios y por eso no pudo
hacer la reforma administrativa que quería Adolfo López Mateos. Y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque una secretaría que se va a llamar del presupuesto, no va a tener el presupuesto, pues no tiene sentido. Y entonces le dijeron, pues mire, bueno, pues a ver, denme un nombre. Les dice a sus asesores, que se llame Secretaría de la Presidencia. Y así nace la famosa Secretaría de la Presidencia, que se quedó con las funciones que ya tenía la Comisión de Inversiones durante la presidencia de Ruiz Cortines, y para que no se viera mal, un poco para llenarla de carnita, le dijeron, bueno, pues que además se encargue de ser la oficina jurídica del presidente, y ahí esté la oficina administrativa del presidente, era una combinación, Secretaría de la Presidencia, etcétera. Esta secretaría nació con López Mateos con las siguientes atribuciones: recabar los datos para elaborar el Plan General del Gasto Público e Inversiones del Poder Ejecutivo, coordinar los programas de inversión y estudiar las modificaciones que se deban hacer a la administración pública. Esta secretaría, desde que nació peleada con la Secretaría de Hacienda, pero peleada a muerte. ¿Por qué? Porque era una secretaría en donde todos los secretarios de Estado y todos los gobernadores tenían que llevar sus proyectos de inversión para que fueran autorizados, y después de un año de estar cubriendo todos los requisitos que ponía la Secretaría de la Presidencia, llegaban con la Secretaría de Hacienda a que les diera el dinero. Y la Secretaría de Hacienda dice, ¿saben qué? Para mí no existe la Secretaría de Presidencia. Yo les doy el dinero para lo que yo quiera. Imagínense la frustración de los secretarios de Estado, pero sobre todo del pobre secretario de la Presidencia, el primero que fue un guerrerense que se sintió, al igual que todos los secretarios de la Presidencia, precandidato a la presidencia. Todos los 3 secretarios que hubo, porque esa secretaría duró 18 años desde que la creó López Mateos. Miranda Fonseca era el secretario de la Presidencia, y entonces este pleito a muerte entre la Secretaría de Presidencia y la Secretaría de Hacienda, se le sumó otra secretaría que había creado Adolfo López Mateos, la Secretaría del Patrimonio Nacional, que sustituyó a una secretaría que había creado Miguel Alemán de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, encargada de controlar a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal. Estas 3 secretarías estuvieron agarradas del chongo durante 18 años. Y esto va a ser importante porque vamos a ver, López Portillo trabaja en las 3 y llega a ser subsecretario de la Presidencia, llega a ser subsecretario de Patrimonio Nacional y luego llega a ser secretario de Hacienda. O sea, él conoce esta trabazón que él le llamaba el triángulo de la eficiencia de la administración, que como nunca era eficiente, impedía que la secretaría funcionara. Bueno, llegamos pues al momento en donde está por terminar el sexenio de López Mateos, e invita el oficial mayor a su amigo José López Portillo, de 40 años, a que se haga cargo de la dirección de las juntas federales de mejoras materiales. Es interesante porque cuando llega presidente, López Portillo las desaparece.
porque sabía lo que pasaba en esas juntas. Ahora les voy a platicar por qué. Pero lo interesante de que López Portillo llega a los 40 años sin haber hecho carrera política a ese puesto es que el entonces oficial mayor, que luego se va a convertir en uno de los secretarios del gabinete de López Portillo, Rosell de la Lama, arquitecto Rosell de la Lama, estaba al frente del IEPES en el PRI. El IEPES es el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, y cuando no es durante la campaña, que es cuando el IEPES es muy importante, porque ahí está el equipo del presidente o del candidato, pues lo tienen haciendo estudios todo el sexenio, estudios económicos, sociales, etcétera. Y entonces Rosell de la Lama le dice a este joven que acaba de incorporarse a los 40 años a la administración: oye, ¿por qué no hacemos un proyecto de programa para entregárselo al candidato del PRI, el que vaya a salir? Y entonces se ponen a trabajar dos jóvenes que luego van a ser amigos y contrincantes en la sucesión presidencial futura, que eran José López Portillo y Mario Moya Palencia. Se ponen a estudiar y a trabajar y hacen un primer proyecto de programa para el siguiente candidato. Cuando se designa, el PRI designa a Díaz Ordaz como su candidato, llega Rosell de la Lama con Moya Palencia y López Portillo y le entregan a Díaz Ordaz, candidato a la presidencia, el proyecto de programa que se había hecho en el IEPES. Lo ve Díaz Ordaz y dice: ah, qué interesante, y lo guarda en un cajón. Escribe en sus memorias López Portillo: ahí aprendí que esta idea que hay todavía de que primero el programa y luego el hombre no funciona, porque lo primero que le interesa a un candidato a la presidencia es hacer su propio programa, y si ya se lo hicieron otros, pues no le sirve, ni lo siente suyo. Entonces, López Portillo trabaja por primera vez a los 40 años en la elaboración de un programa de gobierno para el gobierno que obviamente no le hacen caso, pero ya había trabajado en la programación del gobierno. Termina el gobierno de López Mateos, se queda sin chamba este joven que había probado las mieles de la administración pública en el sexenio de López Mateos, y durante los 2 primeros meses de la administración de Díaz Ordaz, sin chamba y solo trabajando como maestro de la universidad, lo manda a llamar un amigo suyo que es un contratista muy rico de Pemex, que se llama Jorge Díaz Serrano, y le dice: Pepe, no te preocupes, mientras consigues chamba vas a trabajar de asesor mío. ¿En qué? En las cosas que yo te voy diciendo, pero tú no te vas a morir de hambre. Fíjense cómo se va configurando el futuro gabinete de José López Portillo. De repente, y esto sí lo sé porque yo estaba ahí en la oficina jurídica de la presidencia que se había creado con López Mateos, yo entré el último año de López Mateos a lo que se llamó la Oficina Jurídica Consultiva de la Presidencia, en donde se revisaban los proyectos de decretos y acuerdos presidenciales. Y cuando entra el gobierno de Díaz Ordaz, esa oficina se queda sin jefe, porque no lo han designado todavía, y no lo designaba el secretario de la presidencia, que era un doctor, un médico, Martínez Manatú, porque él no era abogado y tenía miedo de poner a alguien que no le gustara al presidente Díaz Ordaz, que era muy buen abogado. Y entonces, preguntando, le dicen: pues mire, yo tengo un antiguo profesor mío que tuve en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas, le dice su secretario particular, y sé que es buen abogado, ha litigado, es un buen litigante. A ver, llámenlo.
y lo entrevista Martínez Manatú y dice, pero les pregunta a sus secretarios, ¿y quién lo conoce? Pues dicen que es amigo de Echeverría. Pues le voy a hablar a ver si es cierto. Agarra el teléfono rojo y dice, oye Luis, sí, Emilio, ¿qué quieres? Fíjate que estoy buscando a una gente para que sea jefe de la oficina jurídica de la Secretaría de la Presidencia, que como sabes es también del presidente. Y me dicen que tú conoces a un abogado que se llama José López Portillo. No te lo recomiendo. ¿No me lo recomienda? Este es el que necesito. Y entonces Martínez Manatú nombra a José López Portillo jefe de la oficina jurídica. Acuérdense que Martínez Manatú es el primer secretario de Salubridad de López Portillo. Pero muchas personas dicen, pues ¿qué no era amigo de Echeverría? Pues ¿qué no fueron juntos caminando hasta Guatemala y después viajaron a Chile y Argentina de jóvenes? ¿Cómo es que no lo recomendó? Pues no, porque eran amigos, pero Echeverría no recomendaba amigos para no quemarse. Entonces este señor llega este viejo profesor llega a la oficina jurídica, en donde habíamos 2, 3 jóvenes egresados de la universidad, Gustavo Carvajal, que después llega a ser también presidente del PRI y secretario de la Reforma Agraria con López Portillo, y Gloria Brasdefer, que ahora es oficial mayor de la Sedesol o de la Secretaría de Energía, creo. Y entonces nos dice, para mí este es el puesto más importante que he tenido en la vida, así es que, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues estamos trabajando en esto. Y entonces, cuando lo manda a llamar el subsecretario de la Presidencia, don Raúl Ortiz Mena, hermano del secretario de Hacienda, dice, ¿y usted qué ha hecho? Pues mire, yo trabajé en el IEPES haciendo un programa para el próximo presidente que obviamente lo tiró a la basura, pero ahí aprendí que lo que se necesita en este país es una reforma administrativa para el desarrollo. Muy bien, le dice el subsecretario. Mire, aquí tenemos 2 comisiones, la Comisión de Planeación, porque para eso se creó la Secretaría de la Presidencia, la Comisión de Inversiones, y vamos a crear la Comisión de Administración Pública para que se estudie qué reformas hay que hacerle a la administración, como dice la Ley de Secretarías. ¿Y le parece presidirla a usted? Porque me dicen que usted fue uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias Políticas. Pues sí, señor, muchas gracias. Y entonces le cae como chamba a este joven abogado presidir la Comisión de Administración Pública encargada de hacer el programa de reforma administrativa del gobierno. Obviamente López Portillo lo toma muy en serio y empieza a hacer estudios de cómo funciona la administración pública. A los 20 días, Díaz Ordaz dice, este es buen abogado, pero como jefe de oficina, y lo hacen director de jurídico consultivo de la Presidencia. Y ahí está 6 años López Portillo estudiando las modificaciones y las reformas que hay que hacerle a la administración pública para que funcione. 2 años antes de que termine el sexenio de Díaz Ordaz, por elegancia, el hermano de don Antonio Ortiz Mena, subsecretario de la Presidencia, renuncia, y este jovencito que entró en ese sexenio como jefe de oficina pasa a ser subsecretario de la Presidencia. Y se toma en serio la idea de que hay que hacer una reforma a la administración pública, y es ahí donde encuentra que el cogollo, que el principal problema que hay es este conflicto
de poderes y de celos y de trabazón administrativa que se da entre la Secretaría de la Presidencia, de la que él ahora es subsecretario, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Patrimonio Nacional. Y entonces trabajamos con él, entre otros Fernando Solana, que fue el primer egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, Julio Rodolfo Moctezuma, que era director de inversiones, Emilio Mújica, que era director de planeación. Todos ellos van a ser parte del gabinete de López Portillo. Pero todos estaban metidos en la Secretaría de la Presidencia, y para que medio funcionara estas dos secretarías que habían estado agarradas del chongo en la época de López Mateos, Díaz Ordaz, muy a la mexicana, resolvió el problema para que no se siguieran peleando las dos secretarías. Llama a don Antonio Ortiz Mena y le dice al secretario de Hacienda: oiga, don Antonio, pero ya no se pelee con la Secretaría de la Presidencia. Pues señores que quieren manejar las inversiones y esas nos crean muchos problemas. Bueno, yo le voy a dar la garantía de que esta secretaría no le va a crear problemas a usted. Voy a nombrar un médico como secretario. ¿Y qué le parece si nombro a su hermano como subsecretario? Ah, no, pues así sí. Y por eso era subsecretario don Raúl Ortiz Mena. Y se crea una comisión intersecretarial para ver cómo pueden ya no seguir agarradas del chongo estas dos secretarías, que se llamó Subcomisión de Inversión y Financiamiento. Por parte de la Secretaría de Hacienda venían dos jóvenes economistas, Mario Ramón Beteta y Miguel de la Madrid, y por parte de la Secretaría de la Presidencia, López Portillo, Julio Rodolfo Moctezuma, que después sería secretario de Hacienda, y Carlos Tello, secretario de Programación y Presupuesto. Y así se va conformando un equipo de estudiosos y de administradores públicos, pero que no estaban ni adentro del PRI, ni habían sido diputados, ni habían sido senadores, ni habían sido gobernadores, ni habían sido todavía secretarios de Estado. Entonces, López Portillo le lleva el informe de la Comisión de Administración Pública al nuevo candidato a la presidencia, al nuevo presidente electo, su amigo del alma, Luis Echeverría, que no lo había recomendado para ser jefe de oficina jurídica. Y los que trabajábamos en esa comisión dijimos, bueno, seguramente, pues de perdiz lo deja de subsecretario de la Presidencia, o en una de esas lo hace secretario de la Presidencia. En el informe de la Comisión de Administración Pública, la única recomendación que había hecho López Portillo era que desaparecieran a las juntas federales de mejoras materiales, que él había sido director, y ahorita les voy a explicar por qué. Y la segunda, que desaparecieran a la Secretaría del Patrimonio Nacional. Las juntas federales de mejoras materiales se crearon en la época del licenciado Alemán para darle recursos a los municipios que estaban en las fronteras o en las costas, porque no tenían recursos, y bueno, pues era de alguna manera la piel del país, las fronteras y las costas. Entonces se crearon estas juntas federales de mejoras materiales en Acapulco, en Tijuana, en todas las ciudades fronterizas, pero tenían más dinero los directores de las juntas de mejoras materiales que los propios presidentes municipales, y eso de alguna manera deformaba, decía el viejo profesor de ciencia política, deformaba la estructura de los municipios en México. En los municipios fronterizos y en los municipios que estaban en las costas, los personajes importantes y los que tenían recursos eran los jefes de las juntas federales y no los presidentes municipales. Por eso recomendó su desaparición, y por la misma razón recomendó que se desapareciera la Secretaría de Patrimonio Nacional. En el documento que le entregó López Portillo Echeverría,
Estábamos todos esperando qué le iba a tocar a López Portillo en el gobierno de Luis Echeverría, y sácatelas, subsecretario de Patrimonio Nacional. O sea, de la secretaría que había recomendado López Portillo desaparecer, su amigo lo había mandado como subsecretario del Patrimonio. Dijimos todos, mala época para López Portillo. Si lo designa su gran amigo subsecretario del Patrimonio Nacional, que era lo que López Portillo recomendaba desaparecer, pues no le va a ir muy bien en el sexenio. Para sorpresa de muchos de nosotros, al año siguiente, en la Secretaría del Patrimonio Nacional se tenía el control de organismos como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Se le hace bolas el barniz al director de la CFE y entonces el presidente Echeverría dice, pues sí, ahí está de subsecretario Pepe, que sabe de estas cosas, y lo manda de director de la CFE. Y 2 años después, cuando un joven político mexicano muy destacado, muy inteligente, muy ambicioso, pero muy inteligente y brillante, Porfirio Muñoz Ledo, que había sucedido en la Secretaría de la Presidencia a López Portillo, llega y le dice un día al presidente Echeverría: oiga, señor presidente, ¿usted cree que es el presidente de México, ¿verdad? ¿Usted cree que es el que manda aquí? Pues sí, Porfirio. ¿Sabe quién manda aquí? El secretario de Hacienda. Usted anda ahí en sus giras con un señor al lado que lleva un maletín con dinero y dice que se cree aquí una escuela, que le den dinero para que se compre un camión para los estudiantes, que se le dé dinero a este señor para que haga unas investigaciones. Pero eso es el 0,00.1 del presupuesto. Quien decide las grandes cosas en este país desde hace mucho tiempo es el secretario de Hacienda. Por cierto, ya se lo habían dicho a López Mateos, por eso crea la Secretaría de la Presidencia, ya se lo habían dicho a Calles, por eso crea un departamento del presupuesto que nunca funciona, y se lo habían dicho a Carranza también, pero no funcionó. La Secretaría de Hacienda siempre fue tremendamente poderosa. Y entonces convence Porfirio Muñoz Ledo, entre otras personas, al presidente Echeverría, que la Secretaría de Hacienda anda haciendo cosas totalmente diferentes a las que el presidente Echeverría quiere hacer en beneficio de su programa. Y vácatelas, que se destituya al secretario de Hacienda. ¿Y a quién se nombra secretario de Hacienda? A José López Portillo. Fíjense ustedes, en 12 años de jefe de una oficina, a subsecretario de la Presidencia, a subsecretario de Patrimonio Nacional, a director de Comisión Federal de Electricidad y a secretario de Hacienda. Obviamente, nadie pensaba que José López Portillo podía ser candidato del PRI a la presidencia. Todo el mundo, incluido el propio López Portillo, pensaba que el candidato lógico iba a ser el secretario de Gobernación, su amigo que había hecho con él en el IEPES el programa de gobierno, Mario Moya Palencia. Pues por azares del destino, el Partido Revolucionario Institucional designa candidato a presidente a ese viejo profesor universitario que llega a las actividades políticas a los 40 años y en 2 sexenios va de jefe de oficina a secretario de Hacienda. Nada más que López Portillo ya traía una información que no tenían casi ninguno de los otros candidatos a la presidencia que habían llegado. Él no había pasado por el partido, no había sido diputado, no había sido senador, no había sido gobernador de su estado, había sido sí subsecretario, curiosamente, de 2 de las
secretarías que habían creado ese problema durante 18 años y finalmente había sido secretario de Hacienda. Y López Portillo escribe en sus memorias, cuando ya es nombrado candidato por el Partido Revolucionario Institucional: me va a doler mucho, pero ya sé que la única manera de modernizar a la Administración Pública de México es quitándole el presupuesto a la Secretaría de Hacienda y crear una secretaría como la quería López Mateos, como la quería Calles, y nunca pudo nacer. Y así nace la Secretaría de Programación y Presupuesto. Dirán ustedes, bueno, ¿fue un error? Pues depende de cómo la vean. De ahí salieron los últimos 3 presidentes de la República hasta el año 2000. Era tan importante esa secretaría que ahí llegan Miguel de la Madrid, llega Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y de ahí salen los 3 presidentes. Entonces, todo esto que les he contado es porque cuando llega López Portillo a ser presidente de la República, lo primero que hace es mandar una nueva ley orgánica de la administración pública, es el primero que la llama así, que todavía está vigente. El año pasado, en diciembre, se conmemoraron los 40 años de esa ley, que tendrá todos los defectos que se quiera, pero sigue vigente. Fue la que creó los coordinadores de sector, los sectores administrativos y la estructura administrativa que todavía, en términos generales, tiene el gobierno mexicano. Primer acierto de López Portillo. Segundo, durante su régimen, él quiere componer algo que en la campaña era cómodo, pero no le gustó. Por algunas razones, el PAN no presenta candidato y todos los demás partidos oficiales o partidos que están registrados lo apoyan como candidato. El único partido que no lo apoya como candidato es el Partido Comunista, pero no tiene registro. Entonces, López Portillo se va a la campaña solo. La campaña, pues alguna vez me lo preguntaron, yo formé parte del IEPES en la campaña, decíamos, pues más que campaña es una kermés, a donde vamos, todo el mundo nos recibe, todo el mundo sabe que va a ser presidente de la República, porque como dijo alguna vez el propio López Portillo, pues con que vote mi mamá, ya soy presidente, porque pues, no hay candidato más que yo. Esto también deformó un poco la circunstancia de que cuando llega José López Portillo a la presidencia, pues tiene un poder para designar a su gabinete y a los miembros del gobierno que nunca tuvo antes ningún otro candidato a la presidencia. Primero, porque él no era político; segundo, porque él llega sin compromisos y entonces designa a las gentes que él fue conociendo en esos 12 años. Designa secretario de Programación y Presupuesto a un joven economista que después lo ayuda en el momento de la nacionalización de la banca, Carlos Tello; secretario de Hacienda, a quien era director de inversiones, Julio Rodolfo Moctezuma; secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Mújica, que estaba también en la Secretaría de la Presidencia. En recuerdo de que lo ayudaron durante su carrera vertiginosa, Martínez Manatú, secretario de Salud; secretario de Turismo, Rosel de la Lama. Y él me confiesa y me dice: Alejandro, voy a tener al mejor secretario de Gobernación que ha tenido este país. ¿Por qué, señor? Voy a nombrar a Jesús Reyes Heroles, amigo también de él y de Luis Echeverría. ¿Y por qué va a ser el mejor? Porque es español, es hijo de españoles y no puede ser candidato a la presidencia. Entonces, se va a dedicar a ser secretario de Gobernación y no se va a dedicar a estar buscándola. Ya después se complican las cosas, como les voy a comentar después en el sexenio, pero así empieza el sexenio. Este joven profesor que a los 40 años no había sido político y llega
antes de a los 58 años a la presidencia de la República. En la forma en que se trabaja en México, la campaña se inicia por ahí de octubre, de 2 años antes de que termine el sexenio, vienen las elecciones y entonces era una regla de oro: el candidato que gana se va a su casa con sus cuates, con sus amigos de la campaña, y se pasa 5 meses haciendo planes y programas, porque se deja que termine teóricamente con bombo y platillo el presidente anterior. Desaparece el presidente electo durante 5 meses. ¿Y qué es lo que hace esos 5 meses el candidato o el presidente electo José López Portillo? En una casa de Coyoacán, durante todas las mañanas, se pasa trabajando todos los proyectos de leyes y de planes y de programas que va a utilizar cuando tome posesión. Y ahí es en donde ocurre algo que es interesante. Va a haber preguntas y respuestas, nada más denme 15 minutos más porque creo que es importante que les relate lo siguiente. Ahí estábamos sus colaboradores desde la oficina jurídica de la presidencia y llegan un día quienes van a hablar de Pemex. ¿Qué hay que hacer con Pemex? Yo tenía a mi lado a Jorge Díaz Serrano, el amigo que había ayudado a López Portillo cuando no tenía chamba, etcétera, que había sido, que había trabajado para Pemex desde la iniciativa privada, contratista de Pemex. Y entonces llegan los subdirectores de Pemex, los ingenieros muy tradicionales, y le dicen al candidato, al presidente electo: pues mire, señor presidente, tenemos pocas reservas probadas, tenemos reservas que pensamos que pueden ser, pero probadas nada más tenemos tantitas. Y entonces Jorge Díaz Serrano le dice al presidente electo: te están tomando el pelo. Los ingenieros de Pemex, por tradición, nunca le dicen a los presidentes y a los políticos la verdad de qué tanto hay de reservas en Pemex, porque tienen miedo de que se enloquezcan y se quemen todas las reservas petroleras en unos cuantos años. Y esto, los viejos petroleros quieren irlo manejando poco a poquito con el tiempo. Entonces López Portillo escucha esta asesoría de su gran amigo, contratista privado de Pemex, amigo de Bush. En Estados Unidos tenían incluso una empresa común de petróleos, y entonces López Portillo se llega a enterar que efectivamente el petróleo puede ser una palanca de desarrollo, pero que ha estado subutilizado o subexplotado, y que a los candidatos a la presidencia y a los presidentes, los propios ingenieros de Pemex no les tienen confianza y nada más les dan la mitad de la información. Y ¿qué pasa cuando se inicia el gobierno de López Portillo? Se reúnen por primera vez los países productores de petróleo en una organización que se llama OPEP, Organización de Productores de Petróleo, y los jeques árabes y las gentes de Venezuela, etcétera, dicen: bueno, a ver, hasta ahorita nosotros somos los que tenemos el petróleo y nos los compran al precio que ellos quieren, los países industrializados. ¿Por qué no formamos un cártel, en el buen sentido de la palabra, de vendedores de petróleo? Y se forma el cártel de vendedores de petróleo y deciden aumentar el precio del petróleo. En los primeros días de la administración de López Portillo. Y entonces el problema, ¿se acuerdan? Veníamos del último año de Echeverría, en donde hubo una devaluación, en donde Echeverría se pelea con la iniciativa privada porque le han sacado dinero, los sacadólares famosos, lo obligan a una devaluación. No hay nada peor para un presidente que devaluar, porque como decía López Portillo,
parece ser que un presidente que devalúa es un presidente devaluado, y entonces con esta historia le cae por primera vez a López Portillo la información de que los precios del petróleo van al alza, de $12 a $22. Fíjense, llegaron a estar a $100 hace. Pero esto era descomunal. Y entonces los grandes bancos mundiales, el propio Banco Mundial, se equivocan también, al igual que aquí en México, y hacen cálculos y dicen seguramente los precios del petróleo van a seguir subiendo a lo largo de todo el sexenio. Entonces va a haber petróleo a pasto y va a haber recursos para echar a andar el país y poder hacer lo que nunca se había hecho. López Portillo dice, ¿será? Y le vienen a decir los bancos en el mundo y particularmente los bancos árabes, nosotros le prestamos, usted tiene el crédito que quiera. Y entonces, aunque López Portillo tenía programado que su gobierno iba a ser los 2 primeros años manejar la crisis, controlar la crisis que le dejó Echeverría, los segundos era consolidación, y hasta el tercer bienio el crecimiento, de repente hay dinero, hay petróleo, y López Portillo cae en la tentación de que si va a haber dinero, pues este es el momento de que México se sacuda todo el problema de los controles que el Fondo Monetario Internacional y que las políticas neoliberales habían tenido, y entonces decide recibir crédito. Me acuerdo que muchas veces nos decía, es que crédito viene de creer, creen en nosotros, creen que tenemos posibilidades, entonces hay que aprovechar el crédito. A nadie le dan crédito si no creen que puede hacer cosas. Y el diagnóstico que se hizo a nivel internacional decía que los precios de petróleo iban a subir por 10 años y que iba a haber dinero para hacer todo, que México era de los países privilegiados que no solamente tenía petróleo, sino que era petróleo del país, era petróleo del Estado, a diferencia de otros países que tenían petróleo, pero era petróleo privado. Y aquí es en donde se la juega José López Portillo, diciendo, bueno, pues si va a ser la posibilidad de que esta es la palanca del desarrollo, vamos a meterle el dinero que nos van a dar de crédito, nos están dando crédito por todos lados, vamos a aceptar ese crédito internacional y vamos a metérselo al petróleo. Y se la juega echando el 80% de la inversión y de la utilización del crédito público y de la deuda pública para crecer con apoyo en el gobierno, en el petróleo. Ahorita ya se puede decir, pero ¿qué pasó?, etcétera. Pero México empezó a crecer los primeros 4 años de la administración de López Portillo al 8%. Ahorita estamos creciendo al 2% y se dice que es absurdo, etcétera, que lo que deberíamos estar creciendo es al 6%, porque durante 23 años México creció al 6% en promedio. Bueno, pues los primeros años de López Portillo, con base en el crédito y en la inversión, fundamentalmente se la jugaron toda con el petróleo, iba funcionando. Es más, los problemas era que los cuellos de botella que había en la economía era que no teníamos cómo sacar tantas cosas y cómo exportar tantas cosas, porque nuestros puertos no estaban creados para eso, no teníamos carreteras suficientes, no teníamos mecanismos ni gasoductos, etcétera. Entonces empezó a tronar un poco la economía porque estaba el recurso, el petróleo, la plataforma de exportación subió de 800,000 barriles de petróleo diarios a 2,5 millones de barriles diarios. Entonces era jauja. Fue cuando López Portillo llegó a decir ingenuamente,
Nuestro problema va a ser cómo vamos a administrar la abundancia, es decir, cómo vamos a poder utilizar sin enloquecernos todo este dinero. Nada más que, como dicen en las películas de vaqueros, back en las oficinas de los sheriffes, los países industrializados dijeron: ah, sí, nos quieren subir el petróleo estos paisecitos árabes y Venezuela, etcétera, y a los que se les colgó México. Bueno, nosotros estamos mancos. ¿Y qué es lo que los países industrializados le dan a los países en desarrollo? Le ofrecen crédito. Y entonces dijeron: si nos suben los precios del petróleo, les vamos a subir las tasas de interés. Y entonces todos los créditos mundial, así como los jeques árabes les llamaron a los grandes países, ¿saben qué? Que ¿se acuerdan que ayer les vendíamos el barril de petróleo a $3 y ahora va a subir a 15? ¿Cómo? Sí. Y a los 3 días, ¿y saben que ahora va a subir a 22? Los bancos internacionales empezaron a decirle: ¿se acuerdan del préstamo que les dimos al 3%? Pues ahora ya subió al 6%, y ahora ya subió, y de repente subieron las tasas de interés a 20%, que habían estado en 3%. Hasta ahí más o menos la cosa se podía equilibrar. Había ingresos por la venta de petróleo y se podían pagar tasas más altas de interés, pero los países industrializados inteligentemente empezaron a ver cómo podían reducir su dependencia del petróleo y empezaron a generar energías basadas en otro tipo de fuentes, la eólica, etcétera, y a generar menos demanda de petróleo y empezaron a esquirolear los precios los de Arabia Saudita, y entonces empezaron a subir las tasas de interés y empezaron a bajar los precios del petróleo. Y fue la debacle. En 1981, López Portillo le dice a su secretario de Hacienda y Programación y Presupuesto: tenemos un déficit bestial, todo lo que queríamos hacer, no tenemos dinero para pagar las altísimas tasas que nos están cobrando los bancos, y usted va a tener que frenar todo lo que se hizo los 3 primeros años. ¿Cómo vamos a frenar la construcción de puertos y la construcción de carreteras? Pues sí, señor, no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Pues no hay dinero. Las tasas de interés nos están comiendo. Los precios del petróleo junto con los del oro, etcétera, están en el piso y las tasas de interés son impagables. Hubo momentos en donde incluso se pensó que México se tenía que declarar en moratoria de pagos, que no teníamos para pagar. Ya para entonces, el programa que tenía López Portillo de hacer cosas, planes importantes con la Secretaría de Programación y Presupuesto, se habían peleado ya los secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda, tuvo que correr a los 2 primeros, siendo sus 2 mejores colaboradores, les pidió la renuncia a Tello y a Moctezuma, designó después a 2 nuevos secretarios, David Ibarra y García Sáenz, y también le pidió la renuncia a García Sáenz, y finalmente en el 4º año de gobierno, en el 3er año de gobierno, tiene que traer a aquel jovencito subsecretario que conoció cuando estaba en la Comisión de Inversión y Financiamiento, que se llamaba Miguel de la Madrid, y le dice: bueno, pues Miguel, venga usted de secretario de Programación y Presupuesto, a ver si me ayuda a sacar el buey de la barranca y sobre todo sacar el Plan Global de Desarrollo, que no lo había podido sacar. Y Miguel de la Madrid le dice: sí, señor, ¿cómo no? ¿Me permitiría que trajera yo como mi secretario técnico un joven que acabo de traer de Harvard que se llama Carlos Salinas de Gortari? Pues tráigase usted a quien quiera. Entonces, saca por primera vez el Plan Global de Desarrollo, están en el jaloneo de que si se devalúa o no se devalúa. López Portillo no quiere devaluar, igual que Echeverría, se enoja porque
dice, a ver, ¿por qué tenemos que devaluar si hay gente en México que tiene dinero? Pues sí, pero todos lo están sacando ante el temor de que pudiera haber una devaluación, y esos son los fenómenos económicos que suceden porque la gente hace todo para que sucedan. Entonces, la mayoría de las gentes que tenían dinero en México, y él se entera de que están sacando mucho dinero porque los propios empleados de los bancos le dicen, compren dólares y manden los Estados Unidos. Y cuando él manda a averiguar cómo están las inversiones de mexicanos en el extranjero, y sabe que hay 30,000 millones de dólares invertidos en casas y en edificios en los Estados Unidos de mexicanos, es cuando se enoja y toma la decisión en mente de voy a nacionalizar los bancos. Pero se tiene que esperar a las elecciones de Miguel de la Madrid, y cuando Miguel de la Madrid resulta electo, ya casi para terminar su sexenio, toma la decisión de nacionalizar los bancos. Acuérdense que en México, en la historia política de México, los grandes patriotas han sido los que han nacionalizado las cosas. Lázaro Cárdenas, el petróleo; López Mateos, la electricidad. Y alguna vez me recuerdo que López Portillo me dijo, ¿se acuerda usted del discurso que pronunció Venustiano Carranza en 1913 en Hermosillo, Sonora? No. Cuando estaban dudosos los jóvenes revolucionarios de Sonora de si este viejito que era gobernador de Coahuila sería capaz de realmente hacer una revolución para regresar las ideas de Madero al poder, o nada más se iba a quítate tú para ponerme yo. Alguien le dijo a Venustiano Carranza, hay que hablarles a estos jóvenes sonorenses y decirles que no, que va en serio. Y entre las cosas que dice Venustiano Carranza el 24 de septiembre de 1913 en Hermosillo, Sonora, es: cambiaremos todo el actual sistema bancario, evitando el inmoral monopolio de las empresas particulares que han absorbido por cientos de años todas las riquezas públicas y privadas de México. Al triunfo de la revolución, Venustiano Carranza en 1913, la revolución establecerá el banco único, el banco de Estado, lográndose de ser posible la desaparición de toda institución bancaria que no sea controlada por el gobierno. O sea, desde la época de la revolución ya se había pensado que una de las cosas que había que rescatar para México era el uso de los bancos, porque estaba en manos de bancos extranjeros, lo que casi está ocurriendo ahorita, ¿no? Entonces, pero López Portillo se guarda esa decisión hasta que ya no puede más, ya lo obligaron a devaluar, y cuando él se entera, como les digo, que hay 30,000 millones de dólares invertidos por mexicanos que sacaron su dinero, dice, entonces no somos confiables los mexicanos en un sistema bancario totalmente libre para que el que quiera pueda sacar los dólares y hacer lo que quiera, y toma la decisión de nacionalizar la banca, que le cuesta finalmente el pleito con la iniciativa privada y todo lo demás que ustedes saben. Hay un mito por ahí que me interesa nada más. Miguel de la Madrid no privatiza la banca. Todo el sexenio de Miguel de la Madrid, en el compromiso que él adquiere con México y con López Portillo, la banca sigue nacionalizada. Y es hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que ya en un cambio de rumbo totalmente diferente, el propio Carlos Salinas desaparece la Secretaría de Programación y Presupuesto, que fue la creación de López Portillo para unir el Plan Nacional de Desarrollo al presupuesto, y ya se da el cambio total del sistema de un país que teníamos cerca de 1,000 entidades paraestatales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
que había que ordenar, por eso López Portillo inventa la figura de los sectores y de los coordinadores de sector para meter orden en esas 1000 entidades. El licenciado de la Madrid elimina la chiquillería por medio de una ley de entidades paraestatales. Dice, las que no sean mayoritarias ya no las controlará el Estado, y entonces se quedan nada más 500 entidades paraestatales, y en el sexenio de Salinas se reducen a 250, pero ahí sí se quita lo importante, se privatiza Teléfonos de México, las siderúrgicas, las aerolíneas, etcétera. Cambia totalmente el modelo. Por eso es que se llega a decir que el último presidente que maneja el esquema salido de la Constitución de 1917 fue José López Portillo, con sus luces y con sus sombras, y porque finalmente tuvo quizá la característica de, por no ser un político, sino alguien que llegó a los 40 años al ejercicio del poder con las ideas de un profesor universitario y que se dedicó fundamentalmente a meter orden a la administración pública, y al final, enojado o disgustado o entristecido porque ve que no hay amor por la camiseta, por decirlo así, y que la gente tiene más interés en salvaguardar su bolsillo que en salvaguardar las finanzas nacionales, cuando él ya anunció que defendería el peso como un perro, cuando le preguntan ¿y por qué no como un león? Porque él algunas veces nos decía, el perro es el animal que defiende más a su amo, que defiende más a su gente. Cuando llegaba el helicóptero, decía, los perros le ladran a los helicópteros para defender a las gentes que son sus amos. Entonces, por eso usa la idea de que hay que defender el peso como un perro. No lo logra defender Echeverría, no lo logra defender López Portillo, y la gran decisión que él toma de nacionalizar la banca le cuesta, obviamente, el desprestigio que entre muchas gentes tiene desde que deja la presidencia. Yo con esto termino y me pongo a sus órdenes para preguntas y respuestas.